Hola Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kiki? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Todo tranquilo? bien? Bienvenidas a Conectando con. Este es un espacio que, bueno, tú que me sigues y que somos amigas y conversamos, sabes que yo antes lo hacía mediante live, pero bueno, ahora se me ocurrió esta manera más dinámica de hacerla y además de que me parece que es mucho más valioso porque le queda a la gente por más tiempo que las 24 horas. Entonces, bueno, me encantó que lo podamos hacer así. Me encanta que me hayas propuesto esta temática porque me parece que es algo que muchas personas padecen y no saben la razón fundamental de por qué esto sucede. No saben tampoco cómo tratárselo de mejor manera. Entonces, bueno, ¿quién mejor que tú para hacerlo? Les cuento que Vero yo la conozco también desde hace un tiempito. Ella, ella es odontóloga y cirujano bucomaxilofacial y aparte es instructora de yoga. Entonces, ¿quién mejor que Verónica para que nos hable de esa relación que existe entre el bruxismo, que ya ella les va a explicar lo que es y van a saber que ustedes lo conocen, el estrés y cómo estas cosas pueden disminuirse o pueden tratarse a través de la yoga, el yoga y la meditación. Bueno, Buenísimo. Vero, ¿cómo estás? Comencemos bien, todo bien. No, yo lo que quería comentar antes de comenzar es que la presentación va a ir dirigida tanto como para odontólogos especialistas que quieran, no sé, perfeccionar su tratamiento con respecto al bruxismo, y también va a ir bastante enfocada, de hecho, más que para los profesionales, para los pacientes y para incluso los alumnos de yoga, porque también tiene una parte en la que se explica que el yoga tiene muchas facetas también. Claro, Entonces, no voy a utilizar términos, eso se lo explico a los colegas, no voy a utilizar términos científicos, porque quiero que sea lo más entendible posible como para todo el público, ¿bien? Entonces, claro. bueno, espero que lo aprovechen. Genial. Comenzamos entonces, vamos a compartir una presentación que, que trajo Vero, que está genial, y así ustedes pueden verlo mejor gráficamente. Bueno, genial, Vero. Entonces, nada, coméntanos qué es eso del bruxismo. Bueno, como les había comentado, la charla va a ser totalmente para que sea entendible, y justamente queríamos enfocarla en el rol del yoga y la meditación con respecto al bruxismo, porque hay una onda bastante fuerte con que muchos profesionales de la salud están enviando personas a yoga y a meditación como tratamiento o parte del tratamiento del bruxismo, y no solo del bruxismo, sino otras patologías en las que se mezcla con la ansiedad, ¿bien? Entonces, Ok, bueno, el bruxismo no es nada más y nada menos que una actividad parafuncional. Una actividad parafuncional significa que es una actividad que no es útil, es involuntaria. Si la cambiáramos con si la comparáramos con una actividad funcional, la actividad funcional sería por lo menos el habla, la fonación, la deglución, etc. ¿Bien? ok, Es decir, es algo que hace el cuerpo que no tiene nada de utilidad. Entonces, esta actividad parafuncional se caracteriza por el apretamiento y o frotamiento de los dientes, que tiene bastantes consecuencias a nivel sistémico también del cuerpo, ¿bien? claro. Entonces, existen varios tipos de bruxismo, ¿bien? Antes se conocían solo dos, que eran el céntrico y el excéntrico, y actualmente se cambió un poco el nombre, pero básicamente se trata de que uno es el céntrico o el tónico, es un apretamiento constante, simplemente apretamiento, apretamiento, apretamiento entre diente y diente, y el fásico o el excéntrico ya viene siendo el bruxismo que la mayoría de las personas conoce, que es el frotamiento de los dientes, y es lo que nosotros conocemos como lo que la gente llama cuando rechinas los dientes, ¿bien? Exacto. Y existe Ese también sonido en la noche que es, que las personas lo sienten, o las parejas de las personas, o el que sí, duerme acompañado, ¿bien? Y bueno, está el combinado, que es una mezcla tanto del tónico como del fásico, que es digamos que el más complicado, porque es el que causa un poquito más de desgaste de los dientes, un poquito más de consecuencias, ¿bien? Entonces, perfecto. ¿cuándo se presenta el bruxismo? El bruxismo, la gente piensa que se presenta nada más en el sueño, y no. Mm, El bruxismo también se presenta en la mayor parte de las personas en la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos o cuando estamos haciendo actividades del día a día, cuando estamos ociosos, etc. Y yo creo que eso es un punto bastante importante, porque
entre la diferencia del bruxismo del sueño y la diferencia entre el bruxismo de la vigilia es que el del sueño prácticamente no lo podemos controlar, pero el de la vigilia, concientizando los hábitos, podemos totalmente controlarlo y darle una especie de descanso al cuerpo con respecto a si tenemos tanto bruxismo del sueño como de la vigilia, ¿bien? Okay. Entonces, eso para mí es lo más importante de esto. También quería agregar, que esto no lo coloqué en las láminas porque es bastante denso, que existe un tipo de bruxismo primario y un tipo de bruxismo secundario, ¿bien? El bruxismo primario, digamos, que es el que viene directamente de alteraciones del sistema nervioso central, que una de las primeras, digamos, consecuencias de esto, o las causas de esto es la ansiedad, el estrés, que el estrés ahora se presenta muy común en todas las personas creo que del mundo, Sí. y las causas secundarias vienen asociadas al consumo de sustancias que pueden ser el café, el mate, el té, consumos de algunos medicamentos, incluso, hay incluso unos antidepresivos que exacerban el bruxismo. Entonces quería hacer ese comentario simplemente para medio de conocimiento, ¿bien? Y también para enfocarnos en la parte del estrés y la ansiedad, ¿está? Okay. Entonces, con respecto a las consecuencias, te presentamos tres tipos de consecuencias. Las consecuencias primarias son las consecuencias dentarias, las musculares y las articulares. Con respecto a las consecuencias dentarias, a grosso modo y muy por encima, vamos a presentar primero el desgaste de los bordes incisales o de los bordes oclusales de los dientes, producto de este roce o de este frotamiento de los dientes. Esto nos puede traer consecuencias como sensibilidad en los dientes, maloclusiones o incluso alteraciones en la articulación. Y la Okay. segunda consecuencia dentaria es lo que nosotros conocemos como la abfracción, que no es más que un desgaste del tejido dentario duro, producto de una fuerza mecánica constante con respecto a los dientes, que esto lo causa mucho el apretamiento que te había comentado, que era solo el céntrico o el tónico, ¿tá? Esto también puede causar mucha sensibilidad y dolor. Básicamente todas las consecuencias se traducen en dolor, que eso también era lo que quería llegar, ¿bien? Claro. Con respecto a los trastornos musculares, también, imagínate que tú estás todos los días corriendo 5 kilómetros por hora, ¿tá? Y de repente un día, en vez de lanzarte 5 kilómetros por hora, te lanzas 10 kilómetros por hora. ¿Qué vas a sentir? Que los músculos se colapsan o te duelen al día siguiente, que te cuesta caminar, que no puedes hacer sentadillas. Eso tal cual pasa con los músculos de la cara. Si tu cuerpo está acostumbrado muscularmente a trabajar cierta cantidad, si tú una noche o un día bruxas en exceso, lo primero que vas a sentir es el dolor. Y ese dolor en los músculos se puede traducir en muchísimas complicaciones, un abanico de complicaciones con respecto al dolor muscular, que ahora no las voy a explicar todas porque son bastante grandes, pero básicamente es eso, que el músculo se sobresatura o se estresa demasiado, no hay una respuesta adaptativa y sufre de dolor, ¿bien? Y Claro. con respecto a los problemas articulares, bueno, aquí coloqué un video como para entenderlo. El disco articular normalmente funciona como estamos viendo ahí en el video, y uno de los problemas que trae el bruxismo es que a veces puede existir un desplazamiento del disco hacia adelante o hacia anterior, y eso va a producir también, o se va a traducir en muchísimo dolor con respecto a todas las zonas articulares o la zona retrodiscal, ¿bien? Acompañado de Okay. todo lo que trae los músculos y todos los dolores que vienen del músculo. Entonces, bueno, la conclusión de las consecuencias, como te había comentado, es que va a existir simplemente dolor, ¿bien? Todo se traduce en dolor. Que de hecho es por lo que el paciente acude a la consulta, ¿bien? Entonces, bueno, con respecto a los tratamientos, no existe una cura para el bruxismo, que eso es un tema y por eso es que esto es tan complicado. O sea, no existe una pastilla que tú te tomes y digas, no tengo más bruxismo, más nunca, ¿bien? Entonces, Okay. existen ciertos tratamientos farmacológicos que disminuyen un poco el bruxismo. Se han hecho millones de investigaciones con respecto a los fármacos, y bueno, hay alguno que otro que puede funcionar, y también que era a lo que veníamos ahora, es el control y el tratamiento del estrés emocional, como que tratar por qué se está produciendo el bruxismo, y lo que más se utiliza es el tratamiento oclusal o el tratamiento de la mordida, que son los dispositivos tipo férulas o placas que Claro. normalmente las personas las conocen, y casi todos los pacientes que tienen bruxismo tienen una placa de mordida, ¿bien?
Pero en lo que nos Exacto. queríamos enfocar, que era el control o tratamiento del estrés emocional, es cada vez para mí más complejo porque digamos que no es responsabilidad de parte del tratante, no es responsabilidad de una sola persona. Mismo aquí se incluyen fisioterapeutas, instructores de yoga, instructores de pilates, psicólogos, psiquiatras, odontólogos, médicos, medicina del sueño, o sea, ¿cómo es? Claro, Fonoaudiólogos. hay Hay diferentes muchísimas personas. profesiones y que pueden ayudar a que esto pase, ¿no? Exacto, y por eso también quería enfocar esto, también a grosso modo, también a los profesionales de la salud, porque a mí me pasa mucho, porque también convivo tanto con el yoga como por la parte profesional, que se piensa que el yoga es una especie de tratamiento, como dije, como una pastilla, que te tomas la pastilla del yoga y todos tus problemas Exacto. desaparecen. Pero también quería agregar que no es solo el yoga lo que hay que hacer, bien, también existen muchas medidas con respecto al control y el tratamiento del estrés emocional, que eso perfectamente lo puede tratar una persona que sea psicóloga o también lo puede manejar el odontólogo, no de forma como tratante, como un psicólogo, pero sí puedes encaminar al paciente con respecto a este control, ¿bien? Entonces, bueno, caemos ya en la temática de qué es el yoga, porque muchos profesionales de la salud te dicen, anda para el yoga o anda a meditar, pero en realidad no tenemos ni idea de lo que es el yoga, porque eso me pasó a mí, capaz y te pasó a ti. Obvio. A veces la gente piensa que el yoga es ir al gimnasio y hacer una hora de ejercicio físico, y creo que de ahí parte la base del error que tenemos nosotros mucho, los seres humanos, sobre todo en Sudamérica, que pensamos que el yoga es una actividad física y va un poquito más allá de eso, ¿bien? Ujú. Entonces también quería introducir ese punto porque el yoga para mí es magnífico y conocerlo de fondo te puede también ayudar no solo a tus pacientes, sino a ti también. ¿Ah? Claro. Entonces, bueno, surgimos con la duda de qué es el yoga. O sea, te puedes hacer muchas preguntas de qué es el yoga y de hecho puedes tener millones de respuestas porque el yoga se ha expandido muchísimo y por ende tiene bastantes explicaciones. Bien, entonces, básicamente quería comentar que el yoga es un estilo de vida, por así decirlo, es una filosofía. eh, Tendremos que, ahí está, es una filosofía, un estilo de vida. Hay gente que lo considera una disciplina y no es que se considera, para mí es totalmente una disciplina, porque el yoga es algo que tienes que practicarlo constantemente para poder tener resultados o para tener los resultados que estás buscando, porque eso pasa también, que piensas que vas a una clase de yoga y Y ya sales y vas ya a salir Buda. meditando, flotando, y todos tus problemas se van a ir y vas a llegar a tu casa y todo va a ser de colores y no. El No. yoga por eso digo, el yoga es una filosofía que también el que quiera lo puede estudiar, es un estilo de vida. No todo el mundo está de acuerdo con el estilo de vida del yoga, porque no todos somos iguales en este mundo, pero puedes aplicar el yoga, sí, en ciertas cosas, pero no significa que porque practiques yoga y porque yo diga que es un estilo de vida, es que no sé, te vas a volver vegetariano y vas a caminar descalzo por la calle, no. O sea, cada quien con su nivel y cada quien a su ritmo también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el yoga incluye mucho la respiración, que eso es una ventaja, incluye el cuerpo, incluye la mente, incluso incluye la unión de la respiración, el cuerpo y la mente, que para mí eso es lo genial del yoga, y aparte de todo eso, te incluye también una parte espiritual, no una parte espiritual como la religiosa, que eso también es también un tema muy extenso, pero no es que vas a ir al yoga y vas a rezarle al yoga, ¿bien? O sea, es una espiritualidad que es muy difícil que yo como una persona racional lo pueda explicar porque para mí es una vivencia muy personal, ¿bien? Sí. Y hay personas que la pueden tener y hay personas que no la pueden tener y está perfecto. Entonces aquí surge ya la postura, que es lo que nosotros acá actualmente conocemos, que las posturas están, pero también hay que explicar que las posturas fueron creadas para literalmente acondicionar el cuerpo para la meditación o para que el cuerpo Exactamente. aguante una meditación de muchas horas. Porque si tú te Ujú. sientas en el piso y te sientas a meditar, no vas a durar ni 2 segundos si tu cuerpo no está capacitado para una meditación. Y capaz y ni siquiera es el cuerpo, sino la mente. Bien, entonces por eso también Exacto.
digo que es un englobe total entre la respiración, cuerpo y mente. Entonces, la finalidad de la postura es poder mantenerse en un estado meditativo por altas horas sin que el cuerpo sea, digamos, una traba, ¿bien? Entonces, bueno, la, filosóficamente El fin último. la finalidad del yoga es llegar a la iluminación. La iluminación también, como siempre lo explico, yo soy una persona racional como todos acá en este mundo, todos los seres humanos. Con la mente no puedo explicar lo que es la iluminación porque no he llegado ahí. Hay personas que pueden buscar videos en YouTube que han llegado ahí, si les interesa lo buscan, pero eso es algo que yo en realidad no puedo explicar porque no he llegado ahí, ¿bien? Entonces, bueno, como ya lo había dicho varias veces, el yoga acá en el occidente se conoció principalmente como el yoga físico, el yoga de las posturas, que están bien lindas, el yoga de la flexibilidad, el yoga de la fuerza, y como ya les comenté antes, el yoga no es solo eso, sino que es una muy pequeña parte del yoga, ¿bien? Entonces, bueno. Ojo, igual no está mal si una persona se acerca a practicar yoga No, solo claro. por sentirlo en cuanto, o a nivel de postura, porque es como Vero les decía antes, o sea, como que el yoga es tan amplio que Sí, sí, obviamente recibe a diferentes personas, a tus gustos e intereses, pero lo que realmente es el yoga es mucho más profundo o completo, si se quiere, que las posturas. Eso es más o menos, no discrimina lo otro, sino que hay otras cosas que no son nada más la postura. exactamente. Y como decías tú, Kiki, si hay una persona que solo se quiere dedicar a hacer el yoga de las posturas, perfecto. O sea, Exacto. está de más, o sea, no hay ningún problema. Es como dije, Es, no necesariamente porque yo diga que practico yoga es que tengo que tomarlo como estilo de vida, ser un yogi y estar todo el día meditando en vez de haciendo cosas en la calle. No, o sea, hay personas que yo digo nacieron para eso y es ahí donde llega la iluminación, pero no, cada y quien que, y tiene que su camino. capaz empiezan por las posturas y luego la misma experiencia les va a hacer pedir más y más y se van a ir adentrando más y más, pero cada quien a su ritmo y a su tiempo, sin exigencias. Este, o sea, yo tengo una amiga también que es profe de yoga y recuerdo una conversación que teníamos y ella me decía, Kiki, pero es que el yoga es la vida misma. Y es Claro, así, o sea, el yoga llega a formar, o sea, tú te llegas a analizar todo lo que haces en la colchoneta, fuera de la colchoneta y realmente todo se confluye. Entonces, bueno, exactamente. nada, vamos a Sí, el seguir yoga entonces con empieza a los 8 formar pasos. parte de tu vida, literalmente. Exacto, Y es muy exactamente. personal, o sea, cada quien lo vive a su manera, no es una receta. Eso también Es. es importante decirlo. Entonces, bueno, también quería explicar a grosso modo, no me voy a enfocar mucho en, en la última parte, pero quería explicar a grosso modo que desde hace mucho tiempo, miles de años, hay escrituras que se consideran sagradas, y estas escrituras hablan de los 8 pasos del yoga, que quería entrar a esto porque también es importante resaltar que las posturas son el tercer paso del yoga, ¿bien? Ujú. De hacer las posturas, que ya habíamos comentado que la finalidad es llegar a la iluminación y meditar, que serían el paso 7 y 8, existen lo Mm. que son los yamas y los niyamas, que son observancias personales o métodos de purificación que el ser humano debería tener para así poder pasar a las asanas, y al momento de pasar las asanas, ir al pranayama, que es la respiración o el control de la respiración, y cuando uno, en teoría, según estas escrituras, domina estos 4 pasos, es que empiezas realmente a prepararte para lo que es la meditación o la iluminación, que vendrían siendo el control de los sentidos o la meditación en un objeto, después llegar a la meditación completa y llegar a la iluminación. Entonces, Exacto. esto no lo voy a explicar a fondo porque es bastante profundo. Si quieren, le toman un captura a esta pantalla y lo buscan en internet, hay bastante No, después información. en otro conectando lo hablamos. Pero a lo que quería llegar con esta lámina, que me parece súper importante, es que también a veces tendemos nosotros como profesionales de la salud a decirle a los pacientes, ándate a meditar, anda a meditar, y en verdad la meditación es tal cual como el yoga, o sea, no es que me voy a sentar un día y digo voy a meditar, y eso causa a veces mucha frustración por parte del practicante porque sientes que meditas y que no te sirve, que no te sirve, que no te sirve, que no te sirve, Exacto. te frustras y duras 5 minutos y respiras y te estresas y la mente te vuelve loca, te bombardea, y en verdad es que
antiguamente, para llegar a la meditación, fíjate todos los pasos que hay que pasar. Actualmente sí sé que hay muchas técnicas que no las practico porque en verdad no he tenido la curiosidad de practicarlas, pero sé que hay personas que te pueden ayudar a meditar de otra manera, no de esta manera, y sé que puede funcionar, pero en el yoga, que es lo que estamos hablando, se hace así o se hacía así hace miles de años, ¿bien? O sea, no significa que no puedas meditar si no has hecho todos estos pasos, pero que entiendan que la frustración puede surgir porque estamos acostumbrados a querer resultados rápidos cuando la meditación es algo de práctica, de constancia y control de ansiedad, que es lo que queremos tratar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé si tú quieras agregar algo acá, Kiki. No, no, está perfecto. O sea, que es eso. O sea, siempre queremos saltarnos algunos pasos y está bien si lo haces, pero tienes que saber que la respuesta no va a ser la misma si cumples con estos pasos del yoga. Está perfecto. Me encantó que lo hayas traído. Entonces, bueno, el Hatha Yoga es el tercer paso, que era donde decía asanas, ¿bien? El Hatha Yoga es lo que nosotros acá en el occidente conocemos como yoga, como que si fuese todo, ¿bien? El Hatha Yoga, Hatha significa sol y luna, o lo solar y lo lunar. Ah, yo no dije lo que significaba yoga, yoga significa unión, que Unión. está bastante lindo saber el término porque básicamente es como yo siempre digo, la unión entre la mente, el cuerpo, la respiración, es la unión de todo, hasta la unión entre las relaciones de los humanos o de nosotros mismos o de los seres vivos, ¿bien? Mm. Entonces, bueno, el yoga físico, ¿qué es el yoga físico? Y tiene muchas ramas el yoga físico, entonces también me hice este interrogante, porque es normal que la gente se pregunte, ¿qué es el yoga físico? ¿Y de dónde sale? ¿Y qué practico con respecto al yoga físico? ¿Y cuál es mi tipo de yoga? ¿Bien? Entonces, eso pasa mucho también. A veces en la clínica le decimos al paciente, anda para clases de yoga, a relajarte, a que los músculos se te estiren, etc. Y de repente entras a una clase de power yoga. Entonces Claro. entras a una clase de power yoga, no entiendes nada, porque literalmente no entiendes nada, te empiezan a hablar en sánscrito, que sea Adho Mukha Svanasana, no sé qué, Vinyasa, tal. Entras, dices, esto es una locura, no quiero venir más nunca, tratas de hacer la clase y tal vez puedas tener incluso hasta una condición física de hacer la clase, pero resulta que quieres controlar el bruxismo y la tensión muscular, pero llegas a tu casa más tenso de lo que estabas antes. Claro. Porque hiciste una Mm. clase de Power Yoga, que Power Yoga, para el que no conozcas, es una clase de yoga bastante dinámica y bastante física, ¿bien? Ujú. Entonces, esta lámina también quería traerla porque ¿cuál es mi tipo de yoga y cuál me funciona? Ahí sí hay un poco de tarea personal con respecto a cada persona y también con respecto al clínico que está indicando el yoga o la meditación o el control del estrés. Y es que hay que averiguar bien hacia dónde se envían los pacientes, ¿bien? O no solo responsabilidad del clínico, el paciente también tiene que tener una responsabilidad consigo mismo con preguntar a qué clase de yoga estás yendo. A veces no se pregunta porque se piensa que el yoga es solo una cosa, ¿bien? Claro. Entonces, yo lo que siempre recomiendo con las personas que están tratando de controlar la ansiedad es que al principio, cuando se acercan al yoga, hagan clases de yoga particulares. Es muy difícil que tú te vayas, esa es mi opinión personal, ojo, capaz Mm. y hay personas que difieren, pero es muy difícil controlar una patología, no solo con el bruxismo, ponle que tengas una patología en la cadera, una patología en la rodilla, una patología en la columna, es muy difícil irte a un salón de yoga con un grupo de 10, 15 personas y estar pendiente tú personalmente de las posturas que puedes hacer o no, o es muy difícil para el profesor estar pendiente de las patologías de cada uno y evitar por 100 a que nadie se lesione, ¿bien? Claro. Porque no es lo mismo tener un salón con 3 personas con unas patologías similares de columna y ya tú sabes hacia dónde dirigir, o por lo menos el yoga para embarazadas, que tú sabes hacia dónde dirigirte, pero no es lo mismo tener un salón de yoga con alguien con una patología en la columna, una patología en la cadera, una patología en la rodilla, porque se vuelve engorroso. Entonces yo por eso Igual en este caso, en el caso de que no puedan asistir a una clase individual o de un grupo pequeño, lo más importante es que cuando tengan alguna patología, disculpa que te interrumpa acá, no, no, es que obviamente se lo comuniquen a ese instructor de turno, ¿no? O sea, que el mismo profe de yoga o la profe de yoga sepa que ustedes están yendo para buscar una respuesta a tal padecimiento
Exacto. Y ya queda de parte del instructor ver si puede guiarte una práctica especializada o por lo menos decirte qué cosas puedes y no puedes hacer durante la práctica. Tal cual. No, incluso también queda de parte del instructor de yoga decir, mira, yo te recomiendo que no hagas este tipo de yoga o que Claro. vayas a hacer este tipo de yoga. Hay muchísimas escuelas de yoga acá en Uruguay, muchísimas, Ujú. muchísimas, muchísimas. Hay clases de introducción al yoga, hay clases de yoga terapéutico, hay clases de yoga suave. Entonces a eso quería llegar. Si tú estás buscando estirar los músculos, de liberar tensión, etcétera, yo lo que siempre recomiendo es irte a yoga terapéutico, que me parece que los profesores de yoga terapéutico son súper Sí, respetables porque son muchas las patologías a veces que hay que tratar y los instructores de yoga terapéutico están formados para eso, ¿bien? Entonces, exactamente. es un yoga también muy delicado, porque precisamente por eso, en lo personal, no cualquiera lo pudiese hacer, ¿bien? Ujú. También existen las clases de yoga suave, que también están bastante buenas. El yoga suave son estiramientos, posturas, sí, pero suave, como lo dice la palabra. Y también quería introducir el yoga nidra, ¿bien? Para mí el Ujú. yoga nidra es espectacular para las personas que están tratando de buscar relajación. Para el que quiera buscarlo también, yoga nidra, se escribe así tal cual nidra, es un yoga literalmente de relajación, es una especie de yoga que se hace acostado, escuchando música o cuencos, o se le ponen cualquier estimulación sonora, y hasta hay investigaciones que dicen que una sesión de yoga nidra equivale a muchas horas de sueño, no sé, 4 horas de Sí, sueño, algo así. sí, O sí, sí. sea, está bastante bueno, o sea, que el hatha yoga no es solo posturas, ¿bien? O sea, sí es solo posturas en el sentido de que sale de las posturas, pero tiene también varias variantes. También están el yoga, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, el yoga kundalini, que está bastante bueno, como unen las posturas con la meditación y la respiración. O sea, casi todas las escuelas de hatha yoga te meten la respiración, postura y meditación, pero el Kundalini también tiene una forma bastante particular de hacerlo, que también a veces lo recomiendo, porque hay veces que la gente lo que quiere es relajarse y hacer, no sé, algunas posturas y no hacer una clase de gimnasia, ¿me explico? Claro. Pero bueno, esto era lo que quería enfocarme con respecto a esto. Y bueno, ¿cómo ayuda el bruxismo, el tratamiento del bruxismo? Eh, Tiene beneficios físicos porque, uno, cuando empiezas a hacer hatha yoga, te sientes con el cuerpo oxigenado, te sientes un poquito más sano. Incluso a veces cuando empiezas a hacer yoga, muchas veces hasta te provoca, creo que nace de manera natural, empezar a comer bien, a hidratarte, te empiezas a sentir mucho mejor físicamente. Eso sí, yo sé que no es una receta, ya lo he dicho mil veces, pero pasa. Para mí es verídico porque muchas personas lo comentan. Así como Ujú. también hay personas que empiezan a practicar hatha yoga y se aburren, que por eso también digo, si te aburres porque tu condición física es mucho más alta o de mayor nivel y quieres algo más fuerte, puedes buscar algo más fuerte, también hay opciones, ¿bien? Eh, Beneficios trae muchísimos, trae beneficios respiratorios porque principalmente el yoga se trata de unir la respiración con el cuerpo y la mente. Entonces, casi todas las posturas de yoga están, casi todas no, todas las posturas de yoga están guiadas por la respiración. Todas las meditaciones están guiadas por la respiración. Vivimos en un mundo que lamentablemente es muy rápido, o sea, todo es así. Aunque ahorita estamos de cuarentena y estamos todos un poquito tranquilos, pero vivimos en un mundo muy apurado. Yo no sé cómo Pero vive la igual, gente, aunque pero estamos de cuarentena y estamos tranquilos, igual estamos estamos con a mil. sobre información, estamos todo el tiempo pendiente de qué actividad nueva hay, entonces seguimos en un ritmo que, aunque estemos encerrados, seguimos en un ritmo rápido. No, o mismo un día normal de una persona es levantarte temprano, comer rápido, ir a trabajar, comer, no sé qué, volver a Sí, trabajar, después volver a la casa, ir, dormir, despertarte otra vez, no sé qué, ta, 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 ta. Entonces cuando te das cuenta, llegas a tu casa y es como, "Ah, y ahora, como que estuve todo el día. Entonces, claro. no estamos respirando. Ujú. Hay que respirar. No, o sea, la gente no sabe lo importante que es respirar, que lo importante que es oxigenar el cuerpo. Entonces, así sea una hora al día en una clase de yoga, tú puedes realmente respirar, hazlo, porque la respiración
es sumamente importante y no estamos respirando. Y dígame ahora que estamos todos con tapabocas, eso es gravísimo. O sea, yo le comento a la gente, ahora que la respiración está aún más cohibida, van a ser Sí. tiempos más difíciles porque hay que respirar. Hay que respirar. Sí, viste que a veces la gente te echa broma y cuando estás estresada te dicen respira. Y es que es verdad, la respiración te esclarece la mente, no solo para los momentos de rabia, sino momentos de ansiedad, momentos de locura. De confusión. Sí, sí. Entonces, Ujú. bueno, y obviamente el Hatha Yoga a largo plazo trae beneficios mentales, porque como les había comentado, te prepara el cuerpo y te prepara para la respiración y te prepara para la meditación, ¿bien? Entonces mentalmente te vas sintiendo un poco más ligero, pero como también dije, eso es muy personal, ¿bien? No todo el mundo lo siente al mismo tiempo, no todo el mundo lo siente a la primera clase de yoga, o sea, es muy personal, hay que practicarlo y como dije, hay otras opciones para llegar a la meditación, no es solo el yoga, ¿bien? Hay muchas escuelas que te pueden enseñar a meditar de otra manera, ¿tá? Porque a veces pasa mucho eso, la gente se frustra. Y Sí. como también vivimos ahora O con el... tienen otra expectativa y al no cumplirla, Exacto, pues exacto, a eso me iba a referir. Siempre hay que buscar, siempre se busca echarle la culpa a algo. Entonces, no, no pude hacer yoga porque el instructor no servía, no, no pude hacer yoga porque el salón no me gustaba, no pude hacer yoga porque, y en verdad es algo muy personal, sí, no, no ponerle muchas expectativas, ir, aprender, tomar lo bueno, si no te gusta una escuela, vete a otra y cámbiate. pruébala. Sí, cámbiate y prueba, Ujú. prueba, prueba hasta que consigas algo que realmente te guste, y está de más, ¿bien? Sí. Y bueno, a eso iba también, las trabas o complicaciones. La primera traba o la primera complicación en el Hatha Yoga es que ves a un profesor de yoga dando la clase y ves que el profesor de yoga se llega el pie a la cabeza. Entonces tú dices, yo nunca voy a llegar a hacer eso. Adivinen cuál es el secreto. No todos los profesores de yoga se llegan el pie a la cabeza. No. No, no todos se lo llegan. Entonces Y que pasa ese no es eso el fin también. último tampoco. Y claro, obvio, eso iba. O sea, el fin último del yoga es ir a la meditación, prepararte y acondicionarte para ir a la meditación. Que está lindo, sí, las posturas, que está de más tener flexibilidad, porque como dije, eso te acondiciona el cuerpo, está de más tener fuerza y poder hacer paros de mano, etcétera, pero esa no es la finalidad principal del yoga, ¿bien? Sí, está bueno tener un cuerpo acondicionado, un cuerpo saludable, porque se refleja en un cuerpo saludable, pero cuando vayamos a una clase de yoga por primera vez y para corregir una patología, no se fijen en el de al lado, no traten de compararse con un profesor, porque cada quien tiene sus tiempos y cada cuerpo tiene su tiempo. Hay cuerpos que son bastante flexibles y van a una primera clase de yoga y sin darse cuenta se llegan el pie a la cabeza y sin saberlo, pero porque tienen un cuerpo flexible. O como hay personas que no sabían que tenían un cuerpo totalmente rígido y tratan de llegarse las manos al pie, a los pies y no lo llegan. Mm. Eso es No, y totalmente... también la otra que te puede pasar es que un día logres hacer una postura, porque ese día te salió, y en la próxima clase estás de malas, tienes la mente en otra y no te sale. Y está bien. O sea, eso creo que es lo más lindo del yoga, que uno se va conociendo y se va aceptando tal y como está, es en ese momento, en el aquí y Exacto. el ahora. Entonces, no, como te dice Vero, no te puedes comparar con la persona que está al lado ni con tu profe, porque es una práctica, a pesar de que se hace en grupo, es una práctica muy individual, tu cuerpo y tu mente son diferentes al cuerpo y la mente de la otra persona, y tu cuerpo y tu mente también van variando en el día a día. Entonces es como que ir observándolo, ir aceptándote y a disfrutar. Eso que dijiste es muy importante porque yo creo que también la base de todo esto es la aceptación. Mm. A veces muchas patologías de estrés, ansiedad, son eso, que no aceptamos las cosas como son. Yo no soy psicóloga ni nada, pero puedo decir que, que también el trabajo del yoga es un trabajo bastante mental y bastante personal porque tenemos que empezar a aceptar las cosas, tenemos que tratar de tener más desapego con las cosas que o sea, con respecto a lo que tú decías de las expectativas. Sí. Ponemos a veces tantas expectativas en tantas cosas que no se cumplen porque nosotros no controlamos todo,
que esas son las causas a veces del sufrimiento, de la ansiedad, y no nos damos cuenta hasta que lo respiramos, lo observamos y decimos, acepto que esto haya sucedido así, y ya fue, lo suelto, porque así es la mente, y así Es es la así. vida. O sea, no todo va a salir como a ti te dé la gana, ¿bien? Y bueno, cada quien tiene sus complicaciones, evidentemente cada quien las sufre a su manera, pero es básicamente eso, aceptar lo que está sucediendo y pa'lante. Respirar. Respirar, ahí va. Y bueno, la complicación principal, que era la que yo había comentado antes, es que pensamos que el yoga y la meditación son una pastilla, una píldora. Por eso me dio mucha gracia, pero puse una pastillita meditando. Pero en verdad no es una pastilla, no es una píldora, no es que yo voy a ir a yoga y, como lo dije antes, y voy a salir flotando y voy a irme al Tíbet a meditar, no. Quisiéramos que fuese así, pero no es así. Entonces, por eso también digo, formar parte de una disciplina de yoga amerita bastante compromiso personal, ¿bien? Eso es todo, un compromiso personal. Si de verdad quieres mejorarlo, quieres hacerlo, tienes que tener compromiso y tienes que tener disciplina. Sé que a veces puede sonar fuerte eso, porque a veces se caracteriza se piensa que el yoga es relajado y que todo fluya, no sé qué, y todo tranqui, pero el yoga es estricto, en verdad, así lo veo yo. El yoga es estricto, en verdad. Eso es lo que nos vendieron de que el yoga era todo paz y amor y que fluya, es mentira. Hay que tener responsabilidad también de lo que nosotros hacemos. Dejarle de echar la culpa a los demás y al medio y empezar a fortalecerse uno por dentro para que las cosas mejoren desde adentro, ¿bien? Entonces, bueno, recomendaciones. Como ya dejamos de hablar un poco del yoga, bueno, como ya terminamos un poco con lo del yoga, yo quería hacer unas recomendaciones también que se pueden juntar con la práctica del yoga con respecto al control de la ansiedad y el estrés. Y son pautas tontas, pero que no son tan tontas, ¿bien? Mira, nosotros actualmente, como les dije, vivimos en una sociedad muy apurada, muy rápida, todos acelerados, ¿bien? Entonces, cuando llegamos a la casa, siempre nos acostamos a dormir, prácticamente llegamos a la casa, nos quitamos la ropa, comemos, a veces nos bañamos, bueno, yo siempre me baño, pero no todo el mundo se baña y te acuestas a dormir. Hay que tratar de, antes de dormir, aunque sea, relajarte por, no sé, 60 minutos, una hora, ¿bien? Eso lo recomiendan bastantes profesionales. Trata de llegar a tu casa, siéntate, respira, no sé, tómate un té, tómate un agua, no sé, y relájate. O trata de desconectar la mente completamente del día y al llegar a tu casa, trata de que tu casa sea una especie de templo, ¿bien? Trata de no discutir en tu casa. A veces es imposible no discutir porque a veces se forman relaciones en el núcleo familiar que son imposibles, pero hay que evitar las discusiones, hay que evitar que el ambiente sea un ambiente de estrés. Incluso yo a veces recomiendo que la gente ponga música relajante. Pueden colocar el rock si quieren, pero bueno, eso no sé. No sé cómo lo Sí, ves o tú. a lo mejor capaz también es como hacer el ambiente que a ti te gusta, con el que tú te sientas Exactamente. placentero. Porque puede ser que, por ejemplo, la música que para mí es relajante, para otra persona no lo sea. Exacto. Entonces, obviamente, es lo que te dice Verónica, no vas a poner un metal, pero Claro, capaz y pero a ti capaz te para un relaja un rock alguien alternativo, más. te relaja un Exacto, Cerati, por ejemplo, no sé. exacto. Este, Sí, pero es eso, es exacto, como, es eso. como ir creando tu templo a tu gusto, a tu ritmo, a tu tiempo y que vayas bajando un poquito la mente y las revoluciones del día. Exacto. Y, Entonces, también quería recomendar no comer abundantemente en la cena, porque cuando uno come abundantemente es como a veces uno dice, estoy demasiado lleno, y después te acuestas y estás repitiendo la comida. Eso es súper importante. Yo no voy a hablar aquí de nutrición, pero son las recomendaciones que puedo dar que están explicadas científicamente. No comer abundantemente antes de dormirte, aunque sea comer y esperar una hora y media, 2 horas. Es lo mismo cuando hacemos una práctica de yoga. No puedes comer y inmediatamente hacer una práctica de yoga porque se complica. Crear un ambiente satisfactorio para dormir, que por eso también decía lo de la música, si quieren poner música, pónganla.
Yo a veces a algunos alumnos les enseño en postura de Savasana cómo relajar todas las partes del cuerpo, porque esa es otra. Cuando nos dormimos, sin darnos cuenta, estamos durmiendo tipo así. Y Sí. más cuando hace invierno. Entonces, sin darnos Y cuenta, con el chakra corazón cerrado. ahí. Y las manos incluso todas apretadas. Entonces, Ujú. es muy importante porque la misma gente lo dice. Cuando concientizas cómo estás durmiendo, de repente vas, te relajas, relajas las manos, sueltas la mandíbula que sin darte cuenta estaba, pero a mil. Y eso Ujú. también es súper importante. Capaz y en la noche te vuelves a apretar, pero por lo menos ya sabes que te acostaste relajado. Y si en la Claro. noche te llegas a despertar por X o por Y también, trata de concientizarlo y verificar que tu cuerpo esté relajado. La postura para dormir, para mí la ideal es boca arriba o de lado también. Tratar de apoyar lo menor posible la mandíbula en donde se pueda, por eso boca arriba para mí es perfecto, pero eh, ahora en invierno es complicado porque el frío a veces no nos deja respirar, etcétera, es complicado. Eh, pero bueno, es eso, tratar de ver cómo estamos durmiendo, relajarnos y también quería recomendar evitar el consumo de sustancias sí, de sustancias que estimulen antes de acostarte a dormir. O sea, si tú te acuestas a dormir a las 10, trata aunque sea a las 7, no tomar más nada que te estimule. Todos los estimulantes del sistema nervioso central te pueden exacerbar el bruxismo, como el café, el mate, el té, chocolate, y bueno, el cigarro, imagínate, también. Claro. El cigarrillo te aumenta el tono de los músculos y no es tan bueno si estamos tratando de corregir un hábito que nos está haciendo daño, ¿bien? Entonces, bueno, eso es todo lo que quería recomendar y muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias a ti, Vero, de verdad que estuvo muy interesante. Estoy segura bueno, de que las personas que nos están escuchando o viendo, eh, pues pueden tomar conciencia un poco de cómo mejorar su bruxismo, cómo disminuirlo, por lo menos controlarlo. Y aparte que, bueno, aprendimos bastante del yoga, ¿no? De cómo el yoga puede también ayudar a esto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todos tus conocimientos, por tu tiempo. De nada. Y nada, yo creo que después viene otro conectando ahí con otro tema porque estuvo buenísimo. Está bien. Ah, Yo claro, encantada. pueden encontrar a Vero por Instagram. Su cuenta es, igual en el texto de este video va a estar, pero su cuenta es @doctora Vero Viloria, ¿ok? Las dos B cortas. Y cualquier duda que tengan, pueden escribirle a ella directamente para que los oriente. Claro, en mi cuenta evidentemente es muy profesional. Los que me conocen saben que tengo también una cuenta personal, pero bueno, por motivos de que es personal, trato de no compartirla mucho, pero en mi cuenta profesional van a ver muchas cosas de odontología y cirugía, evidentemente, no van a ver mucho de yoga, pero eso no significa que los pueda ayudar con respecto al tema. Me pongo 100% a Exacto. la orden porque sé que es difícil a veces entrarle cuando un médico o un odontólogo te dicen, concho, le trata de buscar hacer yoga, meditación, y es como dije también, existen otras disciplinas que también pueden ayudar, que son la fisioterapia, el pilates, muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, bueno, sería una charla muy larga explicar cada cosa, pero por eso me pongo a la orden, me escriben si quieren, así ven puras cosas de ontología, pero con todo lo que se pueda prestar para el yoga me pueden avisar y sin problema. Bueno, muchísimas gracias, Vero, en serio. Y nada, ya saben, cualquier cosa le escriben, @doctora Vero Viloria, con B corta, las dos. Y nada, por allá ella estará muy alegre de atenderles. Gracias, Kiki.